Historia de la agricultura. A lo largo de su evolución, el ser humano debió enfrentarse a muchos desafíos. La última glaciación imponía severas restricciones para la vida y durante mucho tiempo los primeros humanos recolectaban frutos, pescaban y cazaban para obtener su alimento. Sus armas eran rudimentarias, estaban fabricadas con piedras, huesos o madera y su empleo requería una gran destreza. En aquellas épocas y a medida que su población crecía, los grupos humanos debían recorrer grandes extensiones buscando nuevas presas o siguiendo las manadas que migraban. De esta manera, los grupos nómades fueron poblando casi todos los continentes, dejando en el arte rupestre testimonios de su antigua presencia. Aquellas fueron épocas muy duras para los seres humanos. Pero hace unos 10.000 años, cuando los glaciares comenzaron a retirarse, el cambio en el clima y el ingenio humano produjeron uno de los descubrimientos más importantes de toda la humanidad. Fue entonces cuando la mano del hombre comenzó a trabajar la tierra. Primero usando su propia fuerza y luego ayudándose con animales, el hombre inventó la agricultura. Ahora empezaba a producir su alimento y ya no dependía solo de la caza y la recolección de frutos. Esto le permitió abandonar la vida nómade y hacerse sedentario, instalándose en pequeños pueblos y aldeas, de los cuales algunas ruinas todavía siguen en pie. Una vez instalado, el hombre pudo observar de cerca sus cultivos y aprender rápidamente a mejorar su agricultura. Enseguida los cultivos se hicieron más sistemáticos y mejor planificados. Las labores se realizaban con la participación de toda la comunidad que dependía de este abastecimiento de alimentos. Las numerosas imágenes que los egipcios destinaron a las labores agrícolas son una clara indicación de la importancia que la agricultura tenía para esta civilización. Además, los pueblos agricultores pronto comprendieron la importancia de las estaciones en la planificación de las labores agrícolas. Los aztecas de Centroamérica tenían un complejo calendario religioso que servía también a los fines agrícolas. Los incas de Sudamérica, por su parte, organizaban su agricultura de maíz y papa con un riguroso calendario que indicaba las épocas adecuadas para la siembra, para cuidar y controlar sus cultivos de ladrones y loros, para regar las plantaciones en la sequía, para levantar la cosecha y hasta para almacenar sus productos. La agricultura fue uno de los avances más importantes de la humanidad y favoreció el desarrollo de grandes civilizaciones y de culturas maravillosas que aún hoy nos llegan de muchas formas. Cada pueblo cultivaba decenas de especies y cientos de variedades tomadas de su entorno natural, a la vez que seleccionaba las mejores para cada lugar. El número de variedades desarrolladas después de miles de años de agricultura es sorprendente. La agricultura favoreció el comercio y el contacto cultural entre los pueblos. Así, hubo cultivos que desde su lugar de origen se distribuyeron masivamente por todo el mundo. El trigo, el arroz y el maíz son alimentos básicos en casi todos los países. También se cultivan especies de oleaginosas como la soja o el girasol que sirven para producir aceites, y plantas textiles como el algodón, cuyas fibras se usan para fabricar telas. Con la agricultura, el ser humano descubrió que podía tener un cierto control sobre la naturaleza y que ese control le permitía mejorar su vida y hacerla más segura. Esta agricultura servía para satisfacer las necesidades básicas del agricultor y de su comunidad. Era una agricultura al servicio del hombre.
y así fue a lo largo de miles de años. Pero a medida que la población humana fue aumentando, se necesitaron más alimentos. La agricultura entonces comenzó a extenderse y las labores se fueron mecanizando. A principios del siglo XX aparecieron las primeras segadoras tiradas por caballos y luego las trilladoras movidas por máquinas de vapor. Paralelamente, la revolución industrial demandaba una enorme cantidad de materias primas para abastecer los crecientes centros industriales de Europa. El comercio de productos agrícolas crecía en todo el mundo y se hacía necesario aumentar la superficie cultivada, para lo cual se destruyeron bosques en muchos países. Se buscaba aumentar la producción, aumentando la superficie sembrada y también desarrollando máquinas más grandes para así abastecer una industria y un comercio que absorbían toda la producción agrícola, se tratara de fibras textiles o de alimentos. A mediados del siglo XX, el cultivo de cereales y oleaginosas incorporó masivamente la maquinaria pesada. Los tractores fueron cada vez más grandes y también las sembradoras y cosechadoras. Además, se comenzó a usar fertilizantes y plaguicidas químicos que buscaban asegurar la cosecha y combatir las plagas. La idea que guiaba al mundo era la del progreso indefinido, y la agricultura se propuso terminar con el hambre en el mundo mediante el aumento de la producción. Los campos de cultivo fueron fertilizados, arados, emparejados, sembrados, fumigados y cosechados cada año. Y la tierra, en lugar de ser vista como un aliado del hombre, fue tratada como un enemigo que había que vencer y someter a la producción. En la actualidad, la agricultura se encuentra fuertemente industrializada y ha dado un nuevo salto. Con la incorporación de la ingeniería genética, se han creado variedades transgénicas resistentes a ciertos venenos y también plantas que fabrican sus propios insecticidas. La incorporación de plantas modificadas genéticamente, el uso creciente de fertilizantes y plaguicidas, maquinarias más grandes y poderosas, han simplificado enormemente la agricultura, han bajado mucho los costos de producción y transformaron a la agricultura en un proceso puramente industrial, productor y acopiador de mercaderías que luego se venden a otros países. Pero al hacerse industrial, esta agricultura deja de estar al servicio del hombre. Los fertilizantes y los plaguicidas contaminan el ambiente. Los suelos se agotan rápidamente por el monocultivo. La mecanización deja mucha gente sin trabajo. Los pequeños productores desaparecen y se pierden ecosistemas muy valiosos para la conservación de la biodiversidad. Y si bien ahora hay alimento suficiente para todos, la agricultura industrial no pudo terminar con el hambre en el mundo. Su objetivo ya no es producir alimentos básicos para el hombre, sino producir mercaderías para abastecer el comercio mundial. La agricultura sirve ahora para producir todo tipo de materias primas industriales, incluyendo combustibles que suplantan los derivados del petróleo. Pero a medida que se cultivan masivamente las variedades comerciales desarrolladas por biotecnología, se pierden cientos de las antiguas variedades que el hombre logró crear a lo largo de muchos siglos, y la diversidad agrícola se empobrece día a día. Hoy, la agricultura sigue siendo una de las actividades más importantes del hombre. En la Argentina,
representa casi la mitad del total de las exportaciones, siendo la actividad económica más importante del país. Una buena parte de los productos agrícolas argentinos se vende a otros países como alimento para aves y cerdos y también como materias primas industriales. Pero mientras la agricultura argentina podría alimentar a más de 200 millones de personas, muchos argentinos pasan hambre y deben ser asistidos por el Estado para acceder a una dieta insuficiente. Y mientras tanto, los ecosistemas naturales se deterioran rápidamente. En la provincia de Corrientes, la agricultura tuvo una difusión importante en los últimos 50 años cuando comenzó a producirse masivamente el arroz. La cuenca del Iberá, en su región oriental, vio florecer una enorme cantidad de arroceras en las últimas décadas. Perspectiva ecológica de la agricultura. Las plantas han colonizado casi todos los ambientes de la Tierra, sean cálidos o fríos, húmedos o secos, terrestres o acuáticos. El ser humano ha usado las plantas desde hace miles de años y obtuvo de ellas alimentos, combustibles, maderas, fibras textiles, papel y hasta medicinas y otros productos. A través de la agricultura, el hombre siembra y cosecha plantas para obtener distintos productos, comportándose como un herbívoro. La agricultura se basa en la capacidad que tienen casi todas las plantas de fabricar su propio alimento mediante el proceso de fotosíntesis. Ellas usan una parte del alimento para vivir y otra parte la almacenan como sustancias de reserva en raíces, tallos, hojas y también en frutos y semillas. Ellas almacenan azúcares, aceites, proteínas, vitaminas, minerales y otras sustancias. Las sustancias que las plantas almacenan son las que el ser humano busca obtener a través de la agricultura. Para que las plantas almacenen sustancias de reserva, es necesaria una fuente primaria de energía. El sol entrega energía en forma de luz, y las plantas son las encargadas de transformar esa energía luminosa en energía química, sintetizando las sustancias de reserva. Este proceso es conocido como fotosíntesis. A partir del agua y las sales que toman del suelo a través de sus raíces y del dióxido de carbono capturado por las hojas, las plantas usan la energía lumínica del sol para fabricar su propio alimento, sintetizando sustancias orgánicas ricas en energía. A su vez, el alimento formado por las plantas es la base para todas las cadenas alimentarias del ecosistema, una vez que las plantas son comidas por los herbívoros. Una parte de esta energía que las plantas almacenan es usada por la misma planta para mantenerse. El excedente es empleado para crecer y reproducirse. La materia acumulada por la planta a lo largo de su crecimiento es lo que se llama producción primaria. La producción primaria representa el crecimiento vegetal en un período dado. Pero este crecimiento no es constante, ya que los ecosistemas cambian con el paso del tiempo. El proceso de cambio y maduración de los ecosistemas es conocido como sucesión ecológica. La sucesión ecológica puede observarse luego de un cambio del ecosistema, como puede ser un incendio en el pastizal. El incendio elimina todos los pastos y deja el suelo casi desnudo. Ahora la luz y los nutrientes del suelo están disponibles para ser usados por nuevas plantas. En pocas semanas vemos que el ecosistema cambia. Las nuevas plantas
llamadas colonizadoras, son de crecimiento rápido y de vida corta, como la mayoría de los pastos. A medida que pasa el tiempo, las plantas colonizadoras comienzan a cambiar el ecosistema y generan condiciones para que aparezcan otras plantas de crecimiento más lento. Algunos arbustos pertenecen a este tipo. Ahora hay menos luz para germinar y los nutrientes del suelo no están tan disponibles. En estas condiciones aparecen otras especies que pueden germinar con poca luz y que están mejor preparadas para competir con los pastos por el resto de los recursos que necesitan. Estas nuevas plantas son de crecimiento aún más lento, de vida mucho más larga, como son los árboles y ciertos arbustos. A medida que la sucesión avanza, el ecosistema se hace más complejo y mucho más rico en especies vegetales y animales. Los organismos, entonces, se asocian entre ellos o entablan relaciones de competencia y predación en su camino por sobrevivir en el ecosistema. El ecosistema tiene organismos que reciclan los nutrientes, otros que controlan los parásitos, otros que lo mantienen limpio y sano. El suelo se mantiene fértil, el agua circula y se purifica, y el aire se depura. El ecosistema se mantiene saludable en el tiempo, renovándose y manteniendo su funcionamiento. Así, puede brindar los servicios ecológicos vitales que benefician a todos sus habitantes, incluido el hombre. El ecosistema, sea un bosque, un pastizal o un desierto, funciona y se protege a través de las múltiples relaciones entre sus habitantes. La biodiversidad enriquece, construye y protege al ecosistema. Pero ¿qué relación tiene la sucesión ecológica con la agricultura? Ambas están relacionadas por la capacidad de crecimiento de las plantas. Si el hombre intentara sembrar cereales en un bosque o en un pastizal, la falta de luz, los herbívoros y la competencia con otras plantas harían imposible que su cultivo prosperara. Por eso, para llevar adelante una producción agrícola, el hombre produce una gran modificación en el ecosistema al ararlo y quitar la vegetación natural, dejando disponibles el suelo y la luz para que su cultivo crezca. El ecosistema, entonces, vuelve al principio de la sucesión. Y el hombre suplanta un ecosistema complejo con una enorme biodiversidad por un ecosistema muy simple, el cultivo. La agricultura consiste en simplificar al ecosistema, manteniéndolo en las etapas iniciales de la sucesión ecológica para aumentar su productividad a través del crecimiento rápido de las plantas. Pero esto, claro, puede traer algunos problemas. Cuando el ecosistema se simplifica, la biodiversidad disminuye, ya que al no haber bosques ni pastizales naturales, muchos organismos son desplazados por el cultivo y ya no pueden sobrevivir. Al desaparecer, muchas especies dejan de brindar los servicios ecológicos que mantienen saludable al ecosistema y entonces los cultivos ya no tienen la protección contra plagas y enfermedades. Y el hombre se ve obligado a proteger el cultivo usando sustancias químicas. Así, fumiga sus campos con venenos para matar a las plagas. Pero estos venenos matan también a una enorme cantidad de otros organismos que son beneficiosos para el ecosistema y disminuye aún más la biodiversidad. Algunos de estos organismos son habitantes del suelo. El suelo es un ecosistema en sí mismo, habitado por cientos de especies de invertebrados, los que a través de su actividad biológica lo mantienen sano y fértil por medio del reciclado de los nutrientes
Las tareas agrícolas rompen muchas de estas relaciones ecológicas y entonces el suelo comienza a perder fertilidad y a ser vulnerable a la erosión del viento y del agua. Como resultado de todo esto, tenemos un ecosistema muy simple formado por una sola especie, que a medida que es trabajado se empobrece y debilita, y que cada vez depende más del aporte de sustancias por parte del hombre. Pero el ser humano depende de la agricultura para obtener su alimento. Por lo tanto, para que los cultivos puedan ser sustentables en el tiempo, se debe enriquecer la biodiversidad del ecosistema para devolverle una parte de la complejidad natural que perdió. Esto se logra mediante la rotación de cultivos, la ganadería y los descansos de la tierra, que permiten que en forma natural el suelo reponga sus nutrientes, recupere su actividad biológica y revitalice su capacidad productiva. La agricultura en el Iberá y sus impactos. En la cuenca del Iberá, la agricultura es una actividad que se realiza principalmente en las tierras altas y en la cabecera del río corriente. Por su extensión no es importante respecto de otras actividades como la ganadería o la producción forestal. Los primeros agricultores asentados en la cuenca del Iberá fueron los pobladores de los pueblos del noroeste de la cuenca que, con sus huertas familiares, abastecían a la población. Esta agricultura local era importante para las economías regionales. A la vez que daba trabajo, producía alimentos sanos para todos. Actualmente, muchas huertas ubicadas en el oeste de la cuenca producen tomates, pimientos y otras hortalizas a pequeña escala. Estas producciones ofrecen mucho trabajo en la región y son compatibles con la reserva natural, sobre todo cuando no usan sustancias tóxicas por su carácter de producciones orgánicas. A partir de la década de 1950, las tierras altas del este del Iberá comenzaron a ser cultivadas con arroz. Esto coincidió con el desarrollo de un mercado creciente para este producto. Como otros cereales, el arroz se cultiva sobre ambientes naturales que son arados y simplificados para obtener una alta productividad. Pero a diferencia de otros cultivos, el arroz requiere más trabajo sobre el terreno. Como debe ser inundado durante el crecimiento de las plantas, es necesario nivelar el suelo, escalonar las pendientes y construir taipas para evitar que el agua se escurra. Las taipas son barreras que siguen las curvas del nivel del terreno, formando terrazas que embalsan el agua. El arroz consume entre 7 y 10 millones de litros de agua por hectárea en la temporada de crecimiento. Para obtener esa cantidad, las arroceras del Iberá toman el agua de la laguna más cercana, a la que llegan por medio de canales que pueden tener cientos de metros. Desde allí, la bombean para distribuirla sobre el cultivo. Las tierras cultivadas con arroz también son tratadas con fertilizantes y herbicidas. Además, se usan muchos insecticidas cuando el cultivo es atacado por insectos. Antes de la cosecha, se abren las taipas y el agua abandona el cultivo para correr hacia los esteros y lagunas. Luego, los granos maduran y las máquinas cosechadoras entran en el campo. Los granos son comercializados a un precio que depende principalmente del mercado de Brasil, que es el mayor comprador del arroz argentino. Esta dependencia del precio internacional y el carácter estacional del cultivo hacen que el trabajo que ofrecen las arroceras del Iberá sea temporario, precario e inestable. Sin embargo, los impactos ambientales del cultivo de arroz en el Iberá
son mucho más duraderos. Por un lado, la inundación prolongada del suelo produce una fuerte caída en su actividad biológica, lo que se traduce en una pérdida de su fertilidad. Además, los movimientos de tierra agravan esta situación. Normalmente las arroceras no son restauradas cuando se abandonan, y las taipas y terraplenes siguen interrumpiendo el drenaje natural de los terrenos, cambiando la estructura y quitando vitalidad al suelo. Así, las viejas arroceras son a menudo invadidas por el pasto cola de zorro y también por tacurúes que disminuyen la productividad de los campos. Estos efectos pueden durar décadas, como se observa en muchas arroceras abandonadas hace años en el este de Liberá. Por otra parte, para construir los largos canales que llegan a las lagunas, se genera un terraplén que corta el escurrimiento del estero. Esto detiene las aguas de Liberá y acelera los procesos de esterilización en toda la cuenca. Cuando aumentan las áreas cubiertas por esteros, se pierden tierras aptas para la producción ganadera. Otro impacto proviene de las sustancias químicas agregadas al cultivo. Una parte de los venenos y fertilizantes es arrastrada por el agua hacia los esteros y lagunas de Liberá, y los científicos creen que puede ser muy peligrosa para el ecosistema y los organismos que lo habitan. Algunos investigadores sostienen que el cultivo de arroz en el Liberá es uno de los más agresivos hacia el ecosistema por las modificaciones que produce, tanto sobre el suelo como sobre los esteros y lagunas que se encuentran aguas abajo. La Reserva Natural de Liberá conserva uno de los humedales más importantes de Sudamérica. Su conservación implica adoptar formas de producción responsables que tiendan a conservar la biodiversidad de Liberá, mejorando a la vez la calidad de vida de sus habitantes. El desafío de los productores pasa por encontrar la manera de que sus producciones contribuyan a la conservación del suelo, de la naturaleza y de los valores culturales de Liberá.